Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Vamos a comenzar hoy las actividades formativas del programa de doctorado de Construcción y Tecnología Arquitectónicas. Por primera vez las estamos grabando para que puedan quedar registradas en el Gabinete de Telecomunicación de la Universidad Politécnica y a la vez se está retransmitiendo en directo y nos pueden ver desde su domicilio, puestos de trabajo o desde otras universidades de España, y es una experiencia pionera. Probablemente tengamos fallos, tengamos algún problema, pero en algún momento hay que arrancar y espero que sepan disculpar estos pequeños errores de inicio. Me acompañan personas de la universidad que van a explicar cómo se va a poder interactuar a través de las redes sociales las personas que no están aquí en la sala. Vamos a dar una conferencia fundamentalmente sobre método científico y muy centrado en el sistema de revistas científicas y cómo esa publicación en revistas científicas ordena los campos de investigación y también sirven para la evaluación de la actividad, y ustedes van a poder hacer preguntas en directo. La gente que esté en su casa o en su puesto de trabajo lo van a poder hacer a través de Twitter, y luego esto quedará grabado y la gente que lo vea en diferido pondremos un día para hacer un foro también de preguntas y respuestas, de modo que quedan abiertas 3 posibilidades de conexión o de visualización de esta conferencia. Bueno, lo primero la primera diapositiva, ven ustedes aquí unas imágenes de unas revistas de nuestro área, más o menos. Cement and Concrete Research, Cities, Urban History, Tall Buildings. Son revistas que no son revistas como las conocidas de arquitectura, no son Arquitectura, Arquitectura Viva, El Croquis, son revistas de investigación en arquitectura o de ciencia aplicada a problemas relacionados con la arquitectura. De modo que su contenido no es tanto de obra construida o obra proyectada, como de investigación sobre esa obra. Y me permito recordar aquí que el doctorado y la investigación científica en general se mide sus resultados a través de este tipo de publicaciones. Y, por lo tanto, lo que se publica en este grupo de revistas es lo que socialmente es reconocido con mucha facilidad como ciencia o como resultados de investigación. De modo que cuando en el programa de doctorado les decimos a ustedes que deben presentar resultados de investigación antes de presentar su tesis doctoral, deben hacernos constar resultados de investigación, en realidad a lo que se refiere es a que tengan publicado algún artículo en uno de estos medios de comunicación científica, que son medios, como ven y como vamos a ver, muy especializados, sobre una materia muy concreta. Si ustedes están trabajando sobre hormigones, o sobre cementos, o sobre morteros de cementos, pues podrían publicar en Cement and Concrete Research. Si ustedes están publicando sobre sostenibilidad, medio ambiente, energía, pues podrían publicar en Energy and Buildings, o en Construction and Building Materials, o en otras de este tipo. Primero voy a poner aquí un chiste de Forges, que probablemente ustedes hayan visto en alguna publicación, en algún periódico, y yo lo titulo ¿Qué significa investigar?, ¿no? Aquí hay 2 exploradores del Orinoco o de algún río americano salvaje, y está uno de ellos que ha encontrado una patata y dice que se me ocurre que al ser comestible la pelamos, hacemos rodajas, freímos, ponemos unos huevos, y se está inventando la tortilla de patatas cuando acaba de ver la tortilla por primera vez en América, ¿no? Y el otro le dice no seas plasta y estate al río, Arzac. El río es la corriente que nos lleva continuamente. En la investigación va muy rápido en la sociedad y va muy rápido para ustedes también. En el programa de doctorado es muy exigente en los plazos, y uno acaba de descubrir algo, pero a la vez tiene que manejar muchas otras cosas, y bueno, pues eso es investigar, estar en esa corriente, ¿no? De un modo más formal, podríamos hablar de investigación pública y de investigación privada. La diferencia es quién financia la investigación, la entidad o quién ejecuta, pero sobre todo quién financia la investigación. Hablamos de investigación pública o sistema de I+D público cuando el organismo financiador es los estados, en nuestro caso el Estado español, en otros casos la Comunidad Europea o organismos internacionales. En este ejemplo pues sería la Administración General del Estado,
que además marca unas prioridades en su programa de investigación y la orienta en torno a investigación básica, aplicada, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica. Y dependiendo de qué agente sea el ejecutor en este caso el Plan Nacional de Investigación Científica, se sitúa más o menos en uno de estos sectores. Si se hace investigación básica o investigación aplicada, se genera conocimiento, digamos, el resultado es la generación de conocimiento. Si se hace desarrollo tecnológico e innovación, pues se solucionan problemas concretos. Cuidado porque la ingeniería y la arquitectura como una disciplina afín está más cerca de la innovación tecnológica y del desarrollo tecnológico en su esencia que de la investigación básica que podrían estar las ciencias naturales o las ciencias sociales incluso. Pero no nos podemos olvidar que nosotros estamos en el ámbito académico y que el ejecutor de esta investigación debe tener los medios y la capacidad suficiente como para desarrollarlo. De modo que si queremos hacer innovación tecnológica estamos hablando de desarrollar un sistema constructivo, en nuestro caso podría ser, que a lo mejor está aquí. La innovación tecnológica es que ya lo estamos comercializando y ya está en función, y aquí la I más D más I, estaríamos en la última I, suele funcionar a base de créditos más que de subvención pura, y estamos hablando de cantidades de millones de euros. Entonces, si no somos una empresa y no podemos afrontar un crédito de millones de euros y tenemos una red comercial como para poner en el mercado una tecnología, no estamos aquí, ni siquiera aquí. Podemos estar cerca, si nos movemos por aquí, o si para el desarrollo de esa tecnología, imaginemos un sistema de ventana que tenga beneficios de ahorro energético, y nosotros estamos más o menos por aquí, a lo mejor nos hace falta descubrir cómo se mueven los fluidos en un cerramiento o algo de este tipo y estaríamos por aquí. Los resultados, por lo tanto, no son un desarrollo tecnológico, al final va a ser algo que engloba con ese paraguas de generación de conocimiento, que veremos que probablemente es un artículo de investigación. En la investigación privada, la fuente de financiación es el universo privado, empresas fundamentalmente, o grupos de inversores que financian a empresas para ideas novedosas, y la orientación es una orientación puramente economicista de mercado. En el otro caso podrían ser beneficios de para la sociedad de diverso ámbito, aunque muy orientado también al desarrollo económico, pero en el caso de la investigación privada, la que hacen las empresas, la que desarrollan las empresas, están orientadas al mercado. El mercado le marca las necesidades y en el mercado está el estado del arte de esta tecnología. Se dice que más del 80% de la literatura técnica está en las patentes y no está en las revistas. Es decir, más del 80% podríamos deducir, haciendo un salto en el vacío, más del 80% del conocimiento tecnológico está en el sector privado, dando un salto fuerte, ¿no? En un sector privado que no está, desgraciadamente, en nuestro país. Estamos hablando de multinacionales, podríamos hablar de grandes empresas de materiales de construcción o grandes empresas de tecnología constructiva. ¿Cuál es el ciclo? A partir de la necesidad, vamos hacia el producto, o a partir de una generación de ideas en la propia compañía, se desarrollan nuevas necesidades o nuevas tecnologías, y hay un proceso que es un proceso muy iterativo, desde la I+D del diseño, prototipo, la producción y el marketing. Y en todo momento hay feedback, hay retornos de información hacia los anteriores gabinetes de la empresa. En cierto sentido, parece como más ordenada la investigación pública, ¿no? Donde hay un problema y hay una subvención o un crédito para resolver. Este parece como más confuso, pero en realidad los procesos son muy parecidos, sobre todo en la iteración. A lo mejor no es una iteración, en el caso de una tesis doctoral, entre prototipos, diseño, producción y ventas, pero puede ser una iteración en el propio problema científico que estamos intentando abordar. Sabemos más y a medida que sabemos más redefinimos, y en la redefinición tenemos que volver a empezar nuestra investigación. En ese sentido se parece bastante a un proceso artístico, el proceso de creación científica. Tiene más que ver con el arte o con la creación artística que con la ingeniería. Y entonces
Esto puede producir alguna frustración en el investigador, porque piensa que puede pensar algo, hacer un esquema, hacer un cronograma, cumplirlo y obtener resultados publicables. Y esto muchas veces no es así. Muchas veces uno empieza, aprende algo del problema y a mitad del proceso se da cuenta que tiene que volver a empezar redefiniendo los ámbitos, y esto, bueno, pues hay que tener cierta cintura para asumir. Estos tipos de investigación que hablábamos antes, podría decirse que se apoyan unos sobre otros, ¿no? Sobre la investigación básica apoyamos la investigación aplicada, después iría el desarrollo tecnológico y por fin sería la empresa innovadora, que es la que pone los nuevos servicios, nuevos productos o nuevas formas de entender la sociedad en la calle. Podría ser, esta empresa innovadora podría ser un estudio de arquitectura, perfectamente. Y no tendríamos por qué, cuando hablamos de desarrollo tecnológico o innovación, no tiene por qué ser un producto o un servicio comercial, puede ser una forma nueva de entender un proceso constructivo o una nueva manera de organizar la ciudad, una nueva manera de comunicarse. Incluso esta empresa, que aquí con esta terminología económica la llamamos empresa, puede ser una sociedad o puede ser una entidad sin ánimo de lucro, puede ser un grupo de cualquier índole. En cualquier caso, sobre todo si estamos por aquí, que va a ser nuestra tarea en estos momentos, vamos a tener que emplear el método científico. Hay muchas maneras, o ha habido a lo largo de la historia de la humanidad muchas maneras de acercarse a lo nuevo, de inventar y de investigar. Y del siglo XVIII hacia nosotros, la que se ha demostrado más válida, la que ha producido mejores frutos, bueno, más válida, perdónenme esta emoción, la que ha producido frutos contrastables y ha permitido un mayor avance, a mi juicio, es el método científico y sobre todo las investigaciones de carácter empírico, más que las investigaciones de carácter especulativo. Pero es simplemente una apreciación, sobre todo en el área de las ciencias naturales ha sido así, en el área de las ciencias sociales se ha ido de tesis normativas o de investigaciones normativas a investigaciones empíricas, y en el ámbito de la construcción, como parte de un sistema de ingeniería y de arquitectura, cada vez más estamos yendo hacia una tendencia de tesis empíricas. Y en el programa de doctorado en el que ustedes forman parte, las tesis empíricas que utilizan el método científico, pues resultan más fácilmente publicables los resultados que las tesis de carácter especulativo o las tesis de carácter normativo, porque el universo de revistas científicas que les voy a mostrar y por el que se hacen las mediciones y determinaciones, y en el que es más fácilmente contrastable su investigación, son publicaciones que recogen trabajos fundamentalmente empíricos, es decir, de cosas que más o menos se pueden medir, pesar, contar, de variables que se pueden correlacionar y de datos que no tienen por qué ser cuantitativos, pueden ser cualitativos, pero que siguen el método científico. Y el método científico tiene una serie de etapas, método científico entendido sobre todo en el método empírico, de conocimiento del campo, es decir, qué es lo que otros autores han dicho antes de nosotros, qué sabemos de lo que queremos averiguar. Por lo tanto, hay que investigar y conocer las líneas de investigación que están abiertas, por lo tanto, las que son susceptibles de publicación, interés en la comunidad científica. Hay que formular un problema interesante, es decir, hay que hacerse una pregunta que queremos resolver con claridad. Y esta pregunta sería el tema de la tesis, en su caso, o el tema de la investigación, o el objetivo principal del proyecto de investigación. La pregunta que ustedes quieren responder es algo que no saben y que quieren averiguar. Es algo que la sociedad no conoce y que sería bueno que conociera. Para responder a esa pregunta se formulan posibles respuestas y eso son las hipótesis. Y ustedes en la tesis y en el documento que deben entregar al programa de doctorado tienen que decirnos un tema de tesis, que es una pregunta, que es lo que ustedes quieren averiguar, y una posible respuesta a esa pregunta, que es lo que ustedes deben contrastar. En eso consiste el método empírico. Yo formulo una hipótesis, es decir, pienso en un resultado posible a una pregunta que me hago, pienso en una solución posible y yo la contrasto, es decir, contrasto
que esa hipótesis se cumple para mi universo de estudio. Y siguiendo a Karl Popper, si fuera posible, contrasto que su falsación es imposible. Es decir, que yo puedo decir, toda la energía absorbe el muro, tal, y entonces puedo hacer una determinación para demostrar eso. Popper dice, tenemos que ir más allá, tenemos que demostrar que lo contrario no sucede. Cual nos llevaría todo el rato a hacer tesis muy complicadas. Bien, hay que contrastar esas hipótesis mediante técnicas y métodos que son propios de cada disciplina. Si ustedes hacen una tesis sobre el sector inmobiliario, van a tener unos métodos distintos de si la hacen sobre patrimonio o si la hacen sobre el hormigón armado. Las técnicas del hormigón pues pueden ser ensayos de laboratorio, las técnicas del desarrollo del inmobiliario pueden ser encuestas o pueden ser balances de resultados, y las técnicas de patrimonio a lo mejor es el estudio de casos con las limitaciones de generalización que esto tiene. Pero cada disciplina tiene unos métodos que le son propios y que hay que conocer. Y luego hay que extraer conclusiones a partir de ese contraste de hipótesis lo más honestas y honradas posible. Y lo más importante, en esto es en lo que el método científico arrasa, es que se comunica al resto de la sociedad. Sobre todo, ¿a qué sociedad? A una sociedad muy concreta, que es lo que se llama la comunidad científica. Dirán ustedes, ¿qué es la comunidad científica? La comunidad científica somos todos los profesores, todos los investigadores. Pues les voy a dar una definición que a lo mejor están ustedes de acuerdo o no, de comunidad científica. La comunidad científica son las 20 o 30 personas que les interesa en el mundo, que les interesa lo mismo que a ustedes, en el punto científico. Eso es una comunidad científica de referencia. Hay comunidades más o menos amplias o grupos de comunidades que se reúnen en congresos de disciplinas, pero dentro de un congreso, pongamos el Congreso de Historia de la Construcción, ustedes tienen la gente que se dedica al hormigón en el siglo XX, la gente que se dedica a bóvedas y cúpulas, la gente que se dedica a materiales menos, la gente que se dedica a documentación. Y entonces, entre los que se dedican a la documentación de historia de la construcción, pues si ustedes los cuentan, pues al final son esos 20 o 30 de los que les hablo. Esos 20 o 30 puede que hagan una revista, esos sumados a los otros, si lo que estamos hablando del área que estamos hablando es pequeño. Y eso es una revista científica como la que les he mostrado antes. Entonces, ¿qué es Zeman and Cocker Research? Pues es el órgano de difusión y de comunicación entre todos aquellos que investigan con el método empírico problemas relacionados con lo que dice el título de la revista, cemento y hormigón. ¿De qué manera podemos investigar en nuestro área? Bueno, pues se puede investigar con las técnicas de las que hablaba antes, en laboratorios, en bibliotecas, in situ, o de una manera más audaz, a través de prototipos o arquitectura innovadora. Pero recuerden, si están en la universidad o tienen una limitación de medios, es muy difícil que hagan esto. ¿Cuándo van a poder innovar? Pues a lo mejor si tienen ustedes un estudio que está trabajando en la calle, que puede en una obra colocar un sistema constructivo nuevo y pueden ustedes ensayarlo y luego comunicar esos resultados o al menos protegerlos en una patente, pues estarán ustedes haciendo investigación aplicada. Si no disponen de esos medios, es muy difícil que lleguen a hacer innovación o incluso investigación aplicada. Ustedes estarán en el ámbito de la investigación más o menos básica. Es básica por completo cuando se preguntan sobre asuntos relacionados con la física o la teoría de fluidos, y es investigación aplicada cuando aplican esa teoría de fluidos a un muro. Creo que me estoy explicando. Es importante que sea lo que sea, el trabajo en laboratorio, en biblioteca o a través de la obra, sea publicada, para que así la aproveche el resto de la comunidad científica, los nuevos doctorandos, y además de que la aprovechen, la contrasten, porque al hacerlo público y al compartirlo y al tener un método unificado, el método científico, el contraste de hipótesis, dejamos de tener opiniones, que son particulares de cada uno y juicios de valor, para ser hechos más o menos contrastables y más o menos reproducibles. De modo que nosotros podemos decir que es verdad, que es mentira, que sí, que no, podemos decir otra cosa, y esto es lo que hace que se avance mucho. Se hace que se avance mucho
dos factores. Que hay un juicio que no es un juicio de valor personal, del modo que no podemos oponer nada, y se avanza mucho porque compartimos el conocimiento y nos podemos apoyar en él. De modo que suele ser mucho mejor, suele estar mucho mejor visto en el ámbito académico compartir resultados a través de revistas de investigación que guardarlos en un cajón, y por lo tanto se hace mayor promoción a los profesores que publican y a los investigadores junior que publican que a los que no publican. Parece que es obvio, ¿no?, desde este punto de vista. ¿Qué pasa en una empresa? Bueno, pues a lo mejor tú has hecho una inversión y quieres tener una ventaja competitiva sobre tus rivales y mantienes el secreto o mantienes una protección. Pero eso es otro tema. Puede haber una situación intermedia. Es un investigador que trabaja para una empresa o es parte de una empresa y que aporta algo, llega a la sociedad. Bueno, eso también se valora. ¿Dónde podemos buscar estas investigaciones que están publicadas o estas obras publicadas? Bueno, a través de bases de datos. Y ahí es donde vamos a empezar a entrar un poco en materia. Esta es una base de datos, es muy sencilla, es el Library Index, seguro que la conocen ustedes. Es la base de datos de la Universidad de Columbia, de las revistas que tiene la propia Universidad de Columbia. Son revistas de arquitectura en este caso. Yo aquí he puesto para este ejemplo, he querido buscar algo sobre Tadao Ando, entonces pues, te da la referencia, Architectural Review, volumen 22, sobre esta casa, Tesoro Escondido de Tadao, en Osaka. Parecida a esa base de datos está la de la Biblioteca del Riva, donde recoge todas las publicaciones que la institución de arquitectos inglesa tiene en su biblioteca. Yo aquí he metido qué hay sobre Sáenz de Oiza, pero fíjense, lo he puesto como autor, no como arquitecto. Esto es qué escribió Sáenz de Oiza. Escribió menos que construyó, parece ser. Y bueno, pero ahí tenemos los títulos, en Arquitectura en Madrid, en Arquitectura Viva, en Arquitectura Viva. Pero esto no dejan de ser revistas de arquitectura, y a lo mejor ustedes están familiarizados con esta búsqueda. Pero quizá estén un poco menos familiarizados con este tipo de publicaciones, con este tipo de revistas. Esto es el aspecto que tiene una revista de investigación en nuestro área. Esta es Automation in Construction y, como ven, tiene un aspecto muy duro, muy seco, pero es porque es información pura. Prácticamente, aunque daremos otro seminario de estos en los que le sacaremos el intríngulis y veremos que no es tan informativo como parece, también hay edición aquí, pero bueno, hay un título con claridad que explica el contenido, hay una referencia muy clara para poderla buscar y para poderla citar, hay unos autores muy reconocibles con una afiliación que queda por ahí abajo, aquí no se ve, donde se les puede escribir, se puede comentar con ellos el tema, se puede contactar con ellos. Bueno, la afiliación está aquí, perdón, que no lo había visto. Y nos dice cuándo ha sido aceptado nos dice aquí cuándo está publicado, en este caso es un poco antigua, de 2008, pues no sé cuándo saldría esta revista, pero bueno, aceptado en enero. A veces estas revistas ponen cuándo se ha enviado y cuándo se ha aceptado, para ver el grado de rapidez con el que se acepta esto. Tienen un pequeño resumen, de unas 10 líneas, que está todo el contenido del artículo, o debe estar el contenido del artículo. No es una introducción, es el artículo en 10 líneas. Tiene que haber una cabecera, un método, un análisis de conclusión, un análisis de datos y unas conclusiones. Todo eso en las 10 líneas. Y dirán ustedes, bueno, ¿y para qué? Si yo me puedo leer el artículo. Bueno, es porque ustedes van a hacer una búsqueda sobre temas relacionados con su trabajo y pueden encontrar 400 artículos relacionados con el tema. Ustedes no pueden leer 400 artículos en 15 días, pero sí que pueden leer en diagonal al menos 400 resúmenes de estos, de 10 líneas. Y entonces van descartando y van seleccionando los artículos que más se acercan a su tema, a su problema. Por eso es muy importante definir el problema con claridad, porque luego es más fácil documentarse. Y una vez que ya seleccionas el artículo, puedes leer por completo y habitualmente hay una parte de introducción en la que se citan los trabajos de otros autores sobre este tema, puede haber un cuerpo de análisis con lo que se ha hecho, puede hablar también del método que ha empleado y finalmente acaba con una bibliografía
que no es la de la bibliografía del tema en general, sino que es la bibliografía que ha empleado este autor para este trabajo en concreto y es la que ha sido citada en el cuerpo del texto. Esa bibliografía nos permite, además de saber que el autor se ha documentado bien, nos permite seguir la investigación y ir a las fuentes que ha ido el autor. Por ejemplo, puede interesarnos esto y ahí ven ustedes, pues Applied Energy de 2007, pues nos interesa justo esa referencia o ese artículo que de todos los que ha empleado el autor o la autora o el equipo es la que más se ajusta a nuestra futura investigación. ¿Dónde se podemos buscar tanto estos artículos como esa referencia que hemos encontrado ahí? Pues lo podemos buscar en bases de datos parecidas a las que les he mostrado antes del Avery Index o el RIVA, pero del ámbito científico. La más importante, o una de las más importantes, es esta que está en pantalla, es el Easy Web of Knowledge, es privada, pero la Fundación Española de Ciencia y Tecnología lo financia para las universidades españolas. Y de hecho ustedes tienen acceso a este recurso a través de la matrícula en el doctorado. O en el máster, tengo también aquí algunos alumnos de máster. Pueden ustedes entrar a través de la universidad, o bien en los ordenadores de la universidad, o bien desde su casa, descargando un programa que es el servidor VPN, que les permite un acceso como si estuvieran ustedes trabajando en la universidad. Y aquí tenemos que dentro del Easy Web of Knowledge, que es una especie de gran recurso de información, hay un recurso específico que es la Web of Science y hay otro recurso que es el Journal Citation Report. Esta es la base de datos de artículos que están recogidos en el informe de citas de revistas, que es, lo conocerán ustedes con el acrónimo JCR. Se suele decir, ustedes tienen que entregar un JCR para... ¿Qué es el JCR? Pues JCR son las siglas de Journal Citation Report y es el informe que hace esta empresa, que es Thomson Reuters, que es la propietaria de todo este sistema de base de datos, que compró, se llama ISI porque era Institution of Scientific Information de Filadelfia, que también era una empresa, o por lo menos que comercializaba sus servicios, y editan bianualmente un informe de citas de revistas. Y esto es la base del sistema de promoción del profesor ahora mismo, es la base del ingreso en los cuerpos docentes, es la base y es la forma más sencilla que tienen ustedes de demostrar que su tesis tiene un resultado de investigación interesante para la comunidad científica. ¿Hay otros medios? Por supuesto, hay tesis que se pueden publicar o deben publicar sus resultados en revistas que no están aquí, fundamentalmente porque a lo mejor no tiene una comunidad científica establecida que tenga revista. Por ejemplo, el caso de Historia de la Construcción es uno de ellos. Otro caso, el caso de investigaciones que tengan más amplio espectro, que van a ser publicadas en forma de libro, pero les va a costar más editar un libro que editar un artículo. Entonces, yo les sugiero que orienten sus investigaciones hacia problemas que estén publicados o publicándose en revistas de investigación, que hay miles de revistas para todas las áreas. Y que si pueden, escojan revistas del JCR. Esto es una recomendación, ya sé que no es políticamente correcta, pero es la que yo sinceramente les hago. Esto se organiza en categorías. Hay una categoría que además coincide casi con el nombre de nuestro programa, que se llama Construction and Building Technology. En esa categoría hay un grupo de revistas, toda la categoría se hacen informes para toda la categoría, que es la categoría del grupo de revistas de construcción y tecnología, y tienen unos números que se llaman factores de impacto, factor de inmediatez, vida media de las citas. Bueno, son, en este caso, la categoría la componen 33 revistas, a lo mejor estas diapositivas son de hace un tiempo, quizá esto haya cambiado con el último report, el último informe, perdonen, y estas 33 revistas dado 2.500 artículos en esos 2 años, bueno, con un total de citas de 23.000 casi, ¿no? No sé si en esos 2 años o en general, desde que están. Bien, este es el listado se puede ordenar de muchas maneras, ustedes entran en la categoría, lo ordena alfabéticamente para que nadie se enfade, pero en realidad tiene un orden que es el que se emplea en los sistemas de evaluación, que es el orden a partir de uno de los números, que es el factor de impacto.
La primera es una de aire acondicionado, en este informe, que es un informe antiguo, es del 2006. De aire acondicionado, luego viene Cement & Concrete Research, una de automatización y construcción, Cement & Concrete Composite, luego algunas otras, Energy and Buildings, y están ordenadas de acuerdo a su factor de impacto. Faltan porque hemos dicho que había 33, ahora quizá creo que hay alguna más que ha entrado a formar parte del informe y de la categoría, se ha ampliado esto, y aquí tenemos pues una cualquiera, de las más altas, pues está de materiales, que tiene un factor de impacto de 1,185, y la primera española es materiales de construcción, que la edita el Instituto Eduardo Torroja, del Consejo de Investigaciones Científicas, que tiene un factor de impacto en este informe, que ya digo que es bastante antiguo, de 0,59. Y me dirán ustedes, ¿y dónde publico mis investigaciones? ¿En materiales de construcción o en Cement & Concrete Research? Bueno, pues parece ser que están más valoradas las de arriba. Es decir, hay áreas de conocimiento en que te dicen que tiene usted que publicar un artículo en el primer cuartil. ¿Qué es el cuartil? Pues se coge todo el informe, se ordena de esta manera, se divide en 4 partes, y en la parte de las primeras, el primer cuartil llegará hasta por aquí, y entonces estamos hablando de 5. Lo mío no es de este... Bueno, busque usted la categoría en la que está su área de conocimiento, o lleve otra estrategia, o dése cuenta que su línea de publicación no son artículos. Bueno, ahí ya el tema es de cada uno. Yo un tema de aquí, pues dependiendo de la calidad y dependiendo de la propia revista lo que edite. Por ejemplo, materiales de construcción tiene un espectro más amplio que Cement & Concrete Research. Si ustedes están haciendo un tema de piedra, por ejemplo, yo ahora estoy llevando una investigación con un compañero sobre piedra en Canarias, piedra volcánica, pues yo sé que no la voy a poder publicar aquí. El equipo no lo vamos a poder publicar ahí. ¿Por qué? Pues porque esta revista no recoge trabajos de piedra, recoge trabajos relacionados con el hormigón, los morteros, el cemento. Entonces voy a tener que ir aquí. ¿Está usted condenado por lo tanto, a ir al último cuartil? Pues sí, pero no tiene por qué ser eso necesariamente peor. Digas que el tema de tesis, no hay revistas. ¿Aquí hay alguna? ¿Ustedes leen alguna de piedra? No. Si hubiera una que fuera Stone Materials, for Construction y tal, y estuviera aquí, pues yo estaría encantado. ¿Qué pasa? Que cuanto más arriba, también es más difícil. ¿Por qué? Porque como puntúa más, es más meritorio, es más interesante, lo lee más gente, pues todo el mundo quiere esto. Entonces, cuanto más competencia hay para entrar en la revista, los evaluadores tienen que rechazar a más artículos y por ley natural el nivel de los artículos sube. Con lo cual es una pescadilla que se muerde la cola. Es decir, los artículos de este grupo de revistas son más citados, pero es que también son mejores. Y es muy difícil romper algunas inercias. Pero aquí tienen de todo, sobre todo en nuestro programa. Si ustedes se dedican a Confort, Indoor Air, que es la primera, si se dedican a algo de industrialización, tiene automatización y construcción, se dedican a materiales, tienen muchas, tienen materiales metálicos, tienen aquí, tienen sobre materiales compuestos, sobre energía, sobre ambiental, Building Research Information es sobre temas de tipo legal o temas económicos, o sea que, bueno, tienen un poco de todo y siempre hay un sitio siempre hay una revista, y ustedes piensan que no, pero sí, para su investigación. Vamos a analizar materiales de construcción en este informe. Pues tiene un número de citas que son 113 y por lo tanto tiene un factor de impacto de 0,59, un índice de inmediatez de 0,133, un periodo de cita media de 5,6 y un periodo medio de ser de ellos, de las citas que tienen en su revista, de 8. Esos son números que se sacan con algunas cuentas sencillas. Vamos a fijarnos en el factor de impacto. Ustedes tienen aquí las diapositivas y pueden entrar en la página de EasyWeb y pueden consultar cómo se calculan todos esos números. Algunos les puede interesar, como el índice de inmediatez, porque en algunas áreas de conocimiento, como la medicina, pues es muy interesante que lo último que se publique enseguida se cite, que vayan muy rápido. Nuestra área es un poquito más lenta en ese sentido y el factor de impacto parece que sigue siendo el que arriba lo tenemos, el que se usa más. ¿Cómo se calcula ese numerito que parece que lo marca mucho?
el factor de impacto? Pues se calcula dividiendo las citas de los artículos recientes y entendiendo artículos recientes como los de los 2 últimos años, dividido del número de artículos recientes. Es decir, Materiales de Construcción ha publicado 52 artículos que han sido citados 27 veces en las revistas del área de construcción y tecnología, incluida la propia Materiales. Luego hay una corrección, puede haber una corrección por autocita, que penaliza a la revista. Si la revista se cita mucho a sí misma, eso se corrige, el sistema lo corrige y rebaja el índice. Pero si no, se cita lo normal, se hace esta cuenta y se obtiene el factor. Un factor de más de 1 es que como ustedes ya estarán pensando, es que los artículos publicados se citan más de una vez. Un factor de 2, pues, y así, ¿no? Para que se hagan una idea, las de mayor factor de impacto son Nature y Science, que tienen un factor de impacto de 40. Mientras que Materiales de Construcción tiene 0,5, y bueno, vamos a ver las anteriores, pues la más alta de las nuestras tiene 2. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que el ámbito generalista o general de Nature hace que sus investigaciones, que son de frontera y muy básicas, sean citadas en muchos ámbitos. Por eso tiene un factor de impacto muy grande. ¿Qué pasa si estamos trabajando publicamos en esta revista que es la del RILEM, que es Materials de Structure, pues yo pronuncio muy mal francés, perdónenme, pues que es del ámbito francófono. Entonces lo van a citar investigadores francófonos. ¿Qué le pasa a Materiales de Construcción? Que tenía artículos en español y en inglés. Si los tiene solo en español, pues cita. Ahora ha decidido Materiales de Construcción ir al inglés, a publicación en inglés, con lo cual va a ser leído y citado por mucha más gente. Esto va un poco en contra de la defensa del español y yo personalmente también tengo una posición muy crítica en este particular, pero hay que reconocer que el inglés es una lengua franca en el ámbito científico. Por eso todo esto que ven ustedes aquí prácticamente está en inglés. También puede ser que la comunidad científica no tenga más revistas donde citar. Claro, o no, porque yo, por ejemplo, en automatización en construcción, en Energy Buildings, en muchas de estas, puedo estar trabajando temas de aire acondicionado. Pero en cambio solo hay una revista de aire acondicionado. Luego todas las citas que haga aquí sobre aire acondicionado le repercuten a esta revista. Como solo hay una revista de aire acondicionado y es muy específica, su factor de impacto sube porque es citada en otras revistas. O sea que, porque ya chocaría, dice, ¿qué pasa? ¿Que la disciplina de aire acondicionado es la más importante de construcción? No. O sea, hay que entender también el factor de impacto y no ser tampoco, bueno, adorarlo como, sino es un número y hay que entenderlo. Ese factor va cambiando en función del informe y se ven tendencias, por ejemplo, en el informe 2002, el 2003, y aquí parece que se estabiliza. Bueno, aquí faltan muchos informes porque son cada 2 años, pero ustedes pueden meterse en las revistas, en el grupo de revistas que les interesan y ver cómo es su trayectoria y ver que para cuando ustedes publiquen si eso está subiendo o bajando. A lo mejor les interesa, como hay un tiempo de espera, a lo mejor les interesa una revista, otra. Bueno, esto ya cada uno puede entrar en las revistas y curiosear y enterarse más o menos cuántos, porque claro, las revistas son muy distintas también cuánto tiempo tardan en publicarles, porque a lo mejor quieren uno estar en una revista muy buena, pero primero es más difícil, luego tardan mucho en publicarles, porque el proceso de revisión es más lento. A lo mejor les interesa publicar una de menos nivel, vamos a decir, que esté más abajo en el factor de impacto, pero que publique más rápido. A lo mejor está precisamente más abajo en el factor de impacto porque publica muchos artículos. Entonces, como publica muchos artículos, el denominador hace que el factor de impacto le baje, pero a ustedes les conviene porque tienen que publicar algo antes de entregar su tesis. Hay muchas áreas, pueden mirarlos, y aquí, por ejemplo, está el área de estudios urbanos, digo por sacar algo que sea distinto de nuestro campo, donde también hay otra lista de otras revistas, y donde la primera, pues en este informe era Landscape y Urban Planning, pero luego hay muchas, ¿no? Que tienen también sus números y tienen
o esta otra que es Journal of Urban Economics, que a lo mejor a alguno de ustedes le puede interesar para sus investigaciones porque tocamos este tema también en nuestro programa. Voy a entrar en esta revista para que la vean ustedes, bueno, una diapositiva. ¿Cómo es una revista de este tipo? Bueno, pues cada revista tiene su propia página web dentro de este sistema, lo pueden ver. Hay una descripción que dice de qué va la revista y normalmente hay una especie de carta editorial donde dice qué tipo de artículos se publican. Y eso es muy importante porque cada revista, como les he dicho antes, va a publicar lo que está ceñido a esa revista, con lo cual el ejemplo que les ponía, si yo voy a publicar temas de piedra en una revista de cemento, no me lo van a coger, pero yo es que no me tendría que haber leído esto, entonces diría ahí que aquí publicamos temas de morteros, y nada más. Y aquí pues publicarán cosas, como dice el nombre de la revista, pues tienen que ver con la economía y la ciudad, ¿no? Y probablemente, aunque llevemos ahí un sistema de refrigeración de espacios fantástico que va a resolver el problema del confort, pues no nos lo van a coger, y a lo mejor es un artículo magnífico, pero es que esa revista no es de ese área, con lo cual hay que saber muy bien a dónde tiramos y que la revista sea la adecuada. La revista suele tener algunos datos de este tipo de indexación, de factor de impacto, estadísticas, acceso, ejemplos, les suelen dar artículos de modo gratuito y si no, pues a través de la universidad ustedes los van a poder encontrar, luego nos meteremos a ver cómo es. Y tienen algún editor, que son un poco los que deciden si el trabajo que ustedes mandan tiene el nivel para esa revista, más o menos, y si es del ámbito de los que están publicando, es decir, si está en la línea editorial de la revista, y se lo mandan a un grupo de evaluadores, que forman parte del comité editorial. Normalmente el comité editorial lo forma mucha gente, que son todos los evaluadores de la revista, y los que aparecen son los más importantes. Estos son catedráticos de no sé qué, y señores importantísimos de universidades importantísimas, ¿no? Harvard. Y entonces, estos señores, ¿qué son? Pues son los sabios de la cosa, son los que más saben de lo que ustedes están trabajando. Entonces, fíjense qué diferencia hay entre yo hago mi investigación, me bajo ahí a Mary y le digo, oye, edítame un libro, te pago 2.000 euros y tenemos la publicación, lo presentamos aquí, el director nos acompaña, damos un vino y hemos hecho una publicación científica. Yo soy un investigador novato, he hecho lo que he podido en mi investigación, se lo he mandado y ha decidido el tío que más sabe, la tía, o el señor que más sabe, la señora que más sabe, esto en la edición que lo corten, el señor que más sabe de la universidad más importante del mundo está viendo si lo que digo es contrastable, si he empleado el método adecuado, si la hipótesis ha sido correctamente formulada, si cito a los autores que él conoce, porque es un gran investigador de la materia, más adecuados, y se produce un proceso de revisión que puede haber 4 posibilidades. Que lo rechacen totalmente, esto no tiene nivel, se le ha colado al editor y me lo ha mandado, yo mando a rechazarlo. Que lo acepten inmediatamente, decir, esto es buenísimo, cosa que suele pasar muy pocas veces, o que te digan que hay cambios mayores o cambios menores. Cambios menores son que debes corregir el tamaño de letra que no se ve, que la gráfica, ponlo en rojo esto, la bibliografía, ponme delante ponme abajo, cambios casi que no afectan al contenido, o cambios sustanciales porque no está de acuerdo con tus afirmaciones o con tus resultados. Si son cambios menores, normalmente el comité editorial lo controla que los corrijas, puede acabar publicándose rápido. Si son cambios mayores, entras en una discusión con el editor. Con el editor, no con el editor, sino con el evaluador. Y esto se produce en las revistas buenas mediante un método que llaman doble ciego, que es el autor no sabe quién le evalúa y el evaluador no sabe quién es el autor. Es como nos carteamos, pero yo sé que me estás dando caña y no sé quién eres, pero tú tampoco sabes quién soy, y esto produce pues ciertos problemas, porque a lo mejor aquí aparecen evaluadores muy importantísimos, pero puede ser que sea un doctor reciente en la materia que acaba de publicar un trabajo sobre ese tema y él es el que evalúa a un gran catedrático de Harvard. Puede ser, este sistema lo permite, cosa que no permitiría otro tipo de sistemas.
Suelen haber unas notas para los comités científicos y al final se publica el artículo. Estos datos, además, permiten evaluar instituciones, incluso evaluar países, de modo que son importantes. Aquí tenemos un ranking de la Universidad Politécnica de Madrid, de nuestra universidad, de este informe que ya digo que es antiguo. Bueno, pues ¿en qué publicamos? Pues en ingeniería, claro. Tenemos 1100 artículos. En ciencia de plantas y animales, agrónomos, digamos bastante. Ciencia de materiales, ordenadores, agricultura. ¿Se publican cosas de teleco? Pues probablemente estén aquí en engineering. ¿Publican cosas de construcción? Pues no sé, a lo mejor anda algo por aquí, pero no claramente. La Universidad Politécnica de Barcelona, de Cataluña, pues mira, física y química fuertes. Esto responde a que el Departamento de Física en la Universidad Politécnica de Cataluña, a mi entender, responde a que es un departamento único, horizontal, de modo que hacen física, mientras que aquí los departamentos de física están diluidos y están mezclados, muy mezclados con la ingeniería. Bueno, eso es una interpretación mía que no tiene por qué ser cierta. Sería una hipótesis que tendría que comprobar. Y bueno, los números son parecidos. ¿Qué tal estamos? ¿Bien? ¿Mal? ¿Ustedes qué creen? Bueno, vamos a compararnos, esto es lo que se hace en el mundo de la empresa, tiene un nombre feísimo, es benchmarking, con algunas universidades buenas. Perdonen que es muy pequeño el tamaño. Esta es la Universidad de Oxford y esta es MIT. Se lo leo. Oxford, en lo que más publica, 5.000 artículos. Bueno, voy a poner un poco más grande, es MIT. Física, 7.000 artículos. Mientras que nosotros, bueno, física no teníamos, pero me parece que tenía. Chemistry, 3.000 artículos, bueno, 7.000. La categoría mayor de MIT son 7.000, mientras que la categoría mayor de la Politécnica de Madrid son 1.000. Bueno, se publican 7 veces más que nosotros en la categoría que más. Supongamos que hacemos una media y que todas las categorías juntas, frente a todas las categorías juntas, podríamos decir que MIT publica 7 veces más teniendo el mismo tamaño que nosotros. O siendo un poquito más grande quizás, no mucho más, el número de profesores. Pero es que tenemos aquí otro asunto. Citas que reciben nuestros artículos, 3.000. Y citas por artículo, 3. Citas que reciben sus artículos, 150. Es decir, no es que publiquen 7 veces más que nosotros, sino es que publican mucho mejor que nosotros. Temas que son mucho más citados, es decir, son mucho más usados por otros investigadores. Claro, dices, ¿qué tal es la Universidad Politécnica de Madrid? ¿Por qué no sale en el ranking de...? ¿Cómo es posible que la Universidad Española no salga en las 200 primeras? Porque se miran números como estos, parecidos, indicadores que tienen que ver con esto. Por eso les insisten mucho en que publiquen artículos, porque quieren que la universidad eleve un poquito su rango. Pero es que también se puede hacer por país. Se puede hacer esta clasificación espantosa por países. Entonces, ¿en qué es bueno España? Bueno, pues parece que en medicina estamos bastante bien. 48.000 artículos con bastantes citas, 10 citas por artículo. En física, en química, estamos bien, probablemente en otras universidades. ¿Aparece construcción y tecnología por ahí? Bien, entonces, ¿cómo podemos hacer para empezar? ¿Qué les sugiero que hagan para empezar? Bueno, lo primero es definir la línea o el problema en el que van a trabajar. Para mí es básico. Y para eso lo mejor es identificar a los autores y los grupos de investigación activos. Es decir, ver qué comunidad científica es la que es la mía de referencia. ¿A través de qué? Pues de artículos que se publiquen en estos índices. Es la forma más fácil. Porque además ahí vamos a ver la gente más activa en el área, la gente que está publicando y los métodos que están empleando, porque están todos citados, y que podemos hacer nuestros. Con lo cual, tenemos mucha más facilidad de trabajar si hacemos así. Y luego, pues, en un momento dado, como hay posibilidad, pues contactar con esos grupos si fuera necesario. ¿Cómo los localizamos? Pues a través de páginas web, de bases de datos en línea, las que les he citado antes, por ejemplo, Web of Science, Scopus. Esta es la base de datos,
del Easy Web of Knowledge, por lo tanto es la base de datos que busca investigaciones y artículos de las revistas sobre las que luego se hace el informe de citas. Entonces ustedes pueden buscar aquí y yo aquí he puesto, por ejemplo, esto lo puse antes de ayer, fábricas, masonry y ladrillos. Pues con masonry y fábricas hay 5.500 artículos. O sea que le dice, es que no hay nada publicado sobre lo mío. Yo siempre le digo a todo el mundo, mira, me juego un café a que en 5 minutos te presento 20 artículos sobre lo que quieras. Y nadie se juega el café conmigo. Bueno, a lo mejor voy de farol. Lo tienen ustedes aquí, y aquí ¿qué identifican? Pues identifican las revistas. Construction and Building Materials, Concrete and Masonry, Journal of Cultural Heritage, son revistas del área y nos permite también, aparte de identificar las revistas que más artículos publican sobre nuestro tema o el grupo de revistas, también por temas, ¿no? Sobre áridos reciclados, sobre resistencia a compresión de las fábricas. Entonces ustedes van identificando, o pueden ir identificando, no solo quién publica y dónde publica, sino cuáles son los temas que están pues, más de moda en la comunidad científica. ¿Y qué creen que ustedes van a tener más posibilidades de publicar? ¿Algo que esté ya resuelto o algo que esté en vías de resolución o algo que se esté publicando mucho y se esté citando mucho? Les dejo la pregunta abierta. Otro sitio para buscar es esta base de datos, Scopus, que creo que ahora ha dejado de pagar, de subvencionar el Estado, pero no sé si la universidad mantiene la suscripción en algún sitio. En esta he puesto algo que me interesa a mí, Gypsum Plaster, y puedo ver que las revistas pues, son Cement Cat Gyps International, Cement and Concrete Research y el Journal of Material Science. Y pues algunos autores, como este señor que es de la India, Garg, que yo le cito en mi tesis doctoral alguna vez, Berezka, que es de los antiguos países del este, creo que que es húngaro, y bueno, pues vamos a mirar una categoría, y y te da algún artículo, por ejemplo, luminiscencia y usando en probetas con una... Bueno, puedo buscar ese artículo y ese artículo me da también el número de citas y yo puedo buscar las citas, puedo seguirlas, ¿no? Este sistema me permite no solo encontrar a los autores de las revistas, sino también qué temas han sido más citados y qué artículos han sido más citados y ir a esos artículos e ir rastreando, ¿no? De modo que una vez que encuentras el primero es más fácil encontrar todos los demás. He puesto aquí algo más amplio, fábricas históricas, y entonces, bueno, pues tenemos aquí los poppers. Antonio Moropoulos, Lucia Vinda, Asterios Bacolas, Cristina Savioni, Conrad Van Balen, son gente que además los conoces luego en los congresos, pones cara, eso es una comunidad científica. Y dentro de la comunidad científica hay grandes jefes que van a ser pronto, es una comunidad social como todas las demás, hay gente nueva como nosotros que queremos entrar en esa comunidad. Se puede estudiar también como he dicho antes, con el EasyWeb, aquí, la Universidad Politécnica. ¿Quién publica en la Universidad Politécnica? Bueno, pues resulta que pues veo que el señor Uceda, antiguo rector de la universidad, en 2006 tenía 126 artículos. ¿No? Y si yo quisiera saber con quién trabaja Uceda, porque bueno, es el rector, ahora está muy ocupado, el antiguo rector, ahora está muy ocupado, seguro que ya no se dedica a esto, o si se dedica tendrá ayudantes, o voy a ver con quién trabaja. Entonces digo Universidad Politécnica y Javier Uceda, y me dice los 126, pero también me salen aquí, me arrastra, que lo hace con el señor Cobos y con el señor Prieto, actual vicerrector de investigación. Y aquí salen los artículos que yo puedo, y veo las revistas donde están trabajando, en electrónica, ¿no? En el campo del antiguo rector. Si yo digo en la Universidad Politécnica de Madrid y mi tema, uno de mis temas, morteros, pues veo que desgraciadamente hay más autores en caminos que en arquitectura. Jaime Planas, Miguel Elices, Gustavo Guinea, todos de la Escuela de Caminos. De modo que veo que si yo ya, sin un simple vistazo,
sé que en Caminos se están publicando más sobre cementos y morteros que en construcción, que aquí, en arquitectura. ¿Es cierto o no es cierto? No, es lo que marca este indicador porque, o lo que marca esta base de datos, porque publican con el nombre, con los nombres, publican en las revistas y por lo tanto un tercero lo mira y lo puede mirar. No digo que sea cierto, digo que se ve a través de este sistema. Lo malo es que cuando hay un evaluador externo emplea este sistema para mirar y si no estamos aquí no nos ve. Como yo no estoy viendo un montón de artículos que hay de esta casa muy buenos sobre este tema. Bien, en general hay más fuentes de información donde podemos estudiar, ¿no? Libros, bases de datos legales, normas, patentes, muy importante, o bases de datos comerciales. Es decir, no nos tenemos que limitar la investigación a estos recursos, hay más. Pero yo sí que empezaría la investigación por las bases de datos. Y hay varias que pueden servirnos para trabajar. Aprovecho para decirles que tienen ustedes colgada esta presentación en el Moodle, por lo tanto, estos nombres los tendrán y podrán acceder a ellos. Y luego también hay bases de datos para otros contenidos, igual que funcionan como las de revistas, ¿no? Por ejemplo, la base de Aranzadi, o la base de tesis doctorales, o bases de datos de patentes, o incluso la base de datos de normas de aeros. Vamos a ver algunas de un modo un poquito rápido. Esto es el Engineering Village, que es de la base de datos, una base de datos de ingeniería, y nuestro área la engloban aquí. Y bueno, pues aquí podemos, no recuerdo bien qué es lo que hemos dado, sí, morteros históricos, y pues nos dan, parecido a lo que veíamos antes, la afiliación de los autores y los autores. ¿De quién publica de estos temas? Pues John Hughes, y yo ya sé que está en alguna universidad de estas. ¿Y qué universidad en general publica más? Pues sé que la Universidad Tecnológica de Atenas. Entonces, si yo quiero formarme como investigador en un área y sé que además si quiero hacer quiero obtener una mención internacional, debo ir donde trabajen en lo mío, me van a aceptar con más facilidad. Cual yo tengo que buscar quiénes son los autores y en qué universidades están trabajando. Esto sería un primer paso, es decir, yo meto mis temas, busco y identifico. Entonces, si yo ahora mismo trabajara sobre temas de morteros puzolánicos, históricos, me iría con Antonio Moropoulos a la Universidad de Atenas o a la de Tesalónica con Irene Papayán. ¿Por qué? Las conozco de los congresos, pero podría haberlas conocido por aquí. A lo mejor me aceptan o no me aceptan. Dependerá de si mi tema les parece interesante o no, o si son muy simpáticos, o si te conocen de otro asunto, ¿no? Por ejemplo, la Universidad Católica de Lovaina, pues ahí mandamos a algún estudiante de vez en cuando. ¿Por qué? Porque ahí trabaja Conrad Van Balen, es conocido, y además trabajan en morteros de cal. Son muy buenos, mandamos ahí gente. Y ustedes pueden encontrar, según es su tema, seguro encuentran a alguien. De hecho, mi tema que es el de morteros históricos, y dentro de morteros históricos, los morteros de yeso en especial, pues ahí pude encontrar este artículo y hay aquí algunos autores con los que podría haberme puesto en contacto con ellos, y siempre hay, lo pongo como ejemplo, que siempre hay algún sitio donde están trabajando en algo similar a lo que estás haciendo tú, siempre y cuando estés inserto en una de esas comunidades científicas. Si vas por libre, si todo es novedoso lo que haces, si nadie ha dicho antes nada, a lo mejor es muy valioso lo que tú aportes, pero va a ser más difícil que publiques, que te ayuden y que tengas métodos contrastados, que es una decisión de cada uno. Hay más, dentro de este Easy Web of Knowledge hay más recursos, y uno de ellos es, aparte del informe de citas, es esta base de datos que es Web of Science, que es la base de datos de artículos del JCR, ¿no? Entonces aquí he puesto mármoles históricos, como ven pongo ejemplos de mi área, y pues veo, me ofrece aquí distintos artículos en los que se citan o se trabaja sobre mármoles históricos. A mí me puede interesar uno, por ejemplo, de aplicación de la termografía infrarroja a la investigación de estructuras históricas, de la susodicha Antonia Moropoulos, y vean aquí que yo podría pinchar aquí y tendría todos los artículos de Antonia
uno detrás de otro, con lo cual podría estudiar a un autor con mucha facilidad. 58 artículos, ¿no? En los que firma Antonio. Moro Poulo, así hasta 58. Toda su carrera académica, claro, está aquí. Aquí está su currículum. De modo que cuando muchas veces dicen, es que me han evaluado en un proceso de selección, imaginen ustedes que echan un currículum para la Universidad de Columbia en Estados Unidos, ¿qué hace el comité de selección? Meten su nombre en esta base de datos y ven que tenga qué número de artículos tiene. Es así. Antiguamente les llevaban ustedes un libro, pero los libros cada vez son menos valorados en los procesos de selección en nuestras disciplinas. Yo puedo ver también cuántas citas ha hecho este artículo de otros trabajos y puedo seguirlas. Y si están en el sistema, puedo acceder a ellas. O puedo ver también cuántas veces ha sido citado, veces ha sido citado este artículo por otros autores y también puedo acceder a ellos. De modo que puedo, a partir de un artículo, puedo conocer, una vez que localizo un buen artículo sobre mi área, puedo conocer muchas cosas, si se dan cuenta. Identifico quiénes son los que saben de esto. Y si lo leo con profundidad, me entero del contenido, identifico los métodos que se emplean en esa disciplina que me interesa, las fuentes principales. Identifico los lugares de trabajo donde se están reuniendo, identifico los coautores, identifico dónde se han basado y quién los ha seguido. De modo que tengo un completo a partir de dar con un grupo de artículos que sean de mi tema de trabajo. Con lo cual, también es una recomendación que les hago, ustedes una vez que identifican el problema, o incluso para identificarlo, es decir, yo tengo un área más o menos difusa y no sé muy bien qué quiero hacer, y me están presionando para que diga algo, y yo todavía no quiero decir nada, pero tendré que decirlo en algún momento, pues a lo mejor ustedes para terminar de definir su tema de investigación, su problema, pueden leer estas revistas y ver temas de investigación ya desarrollados, ya publicados, y que les parezcan interesantes, fecundos, agradables para trabajar. Una vez que lo identifican, buscan los artículos, una vez que encuentran los artículos, ya tienen media vida resuelta. La otra media es la difícil, que es la tesis que tienen que hacer. Podemos encontrar incluso la revista de referencia, por ejemplo, esta de Journal of Cultural Heritage. Para mi campo es interesante. Al final, ven ustedes, se parece mucho a las anteriores, ¿no? He puesto una de urbanismo, otra de construcción, otra de no sé qué, y son iguales. Sí, son iguales porque no interesa el formato, da lo mismo. Lo que interesa es contenido, información, poderlo encontrar, poderlo citar, poder ser recogido fácilmente por los sistemas de búsqueda documental, y eso significa que ustedes pueden acceder fácilmente a la información, ustedes y yo mismo. Pero les decía también que hay otro gran campo de conocimiento en nuestro área, que es el campo de las patentes. Se dice que el 80% de la información de tecnología está en patentes, no en revistas. Y bueno, ¿cómo accedo yo a las patentes? Si además una patente, saben ustedes, una escritura de propiedad, es un documento legal más bien, más que científico, pero tiene mucho contenido. Entonces se pueden buscar las patentes a través de la Oficina Española de Patentes y Marcas o de sus equivalentes internacionales, o a través de una base de datos, otra vez, como las anteriores, que es el Derwent Innovation Index. Si no saben, el sistema de patentes está organizado de un modo jerárquico, por temas. Nosotros estamos en la sección E, que es construcciones fijas, hay otro que es construcciones móviles, y donde probablemente estén los patines. Aquí en construcciones fijas hay una parte que es edificios, hay otra parte que será puentes, otra parte que será presas, y a lo mejor presas tiene algo de móvil, no lo sé. Y luego dentro de eso pues hay subcategorías, carreteras tal, hidráulicos, suministro. El E4 es edificios, y luego dentro del E4 vuelve a dividirse y luego se vuelve a dividir, de modo que llegamos a clases de patentes que son marcos de puerta, huecos. Claro, una innovación
que es lo que registra una patente, puede marcarse en varias clases. De modo que es bastante complicado buscar por categoría. Tendríamos que tener muy claro que vamos a hacer un marco de puerta hueco y pinchar aquí y ver todos los marcos de ventana con puerta hueco. Por lo tanto, también hay otra base de datos, en este caso está de invenciones en español, donde yo puedo colocar el nombre. Habitualmente, y esto dificulta mucho el asunto, el lenguaje de una patente no siempre es el lenguaje científico, es un lenguaje más bien técnico, es un lenguaje que a veces incluso comete incorrecciones. Yo he buscado fachada de vidrio y no he encontrado nada. He tenido que poner fachada de cristal, como todos ustedes saben, el cristal es el vidrio es de todo menos cristal. He tenido que poner fachada de cristal para encontrar algo. Y ahí me salen 4 patentes, que son 4 documentos legales, pero que tienen mucho interés porque para solicitar esta patente el inventor tiene que demostrar ante un examinador que lo que patenta es nuevo, es interesante, supone un avance, una serie de requisitos que tiene la patente, y el examinador hace un estado de la técnica que se publica en el propio documento de la patente. No sé si han tenido la oportunidad de leer alguna patente alguna vez, pero es muy interesante porque dices, yo he inventado un marco de ventana. Entonces, el examinador dice todas las invenciones de marcos de ventana anteriores a esa y cita las patentes. Con lo cual, una vez que localizas una patente, pasa como con un artículo, que si localizas la patente de lo que tú quieres inventar o de algo parecido, vas a tener mucho detrás informado. Además, por un examinador que ha buscado en bases de datos de patente más poderosas y más poderosas o más potentes que la nuestra. Como es bastante difícil, porque además las patentes no es que sean secretas, porque son públicas, pero la gente no quiere que les copien. En el fondo es un documento, es una escritura de propiedad para proteger unos derechos de explotación y hay actividad económica importante alrededor de las patentes, no suelen ser muy claras, ¿no? Entonces los inventores ponen títulos difusos o confusos para que en algunas ocasiones no les copien o para que sea diferente de otra cosa, de modo que no es fácil. Entonces, como no es fácil, pues hay bases de datos que tratan las patentes no como lo que he dicho que son documentos legales casi de notaría, como si fuera un artículo, le dan el mismo tratamiento que el artículo. Y yo puedo, y aquí sí puedo hacer en inglés fachada de vidrio, y aquí tengo 772 resultados. Caray, qué diferencia frente a los 4 que duramente he encontrado en la otra base de datos. Y aquí tienen el número de la patente, con el cual podrían irse luego WOL 20, 200, 608, 730, A1, este es el título, el código de esta patente, WO Sword, de Alemania, ¿no? Deutschland, y así, y podrían ir a buscar. Bueno, habrá un seminario como este de patentes en el segundo semestre, antes de junio, y vendrá regularmente una persona de Clark y Modet a darlo y explicará a fondo cómo es una patente, cómo se solicita, cómo se escribe. Sobre este tema tendrán ustedes información extra. Pero en estos momentos nos interesa conocer patentes para poder hacer el estado de la técnica, para poder definir nuestro tema de investigación y nuestras hipótesis. Y en este documento lo pueden ustedes encontrar en el WIPO, ¿no? En la World International Patent Office, o si es española, pues en la Oficina de Patentes y Marcas. A partir de ese código van a encontrarlo más fácil. Como ven, el título de la patente es complicado, no es tan claro como el del artículo, no hace tanto referencia al contenido. Pero esta base de datos lo que ha hecho es darle unas palabras clave y, aparte de esas palabras clave, lo ha inscrito en una categoría especial, distinta, más intuitiva que las de las oficinas de patente internacional. Pero, si se fijan, tiene el mismo tratamiento. Bueno, aquí lo que pasa es que no hay autor, hay inventor y quién es el propietario de la invención. Y uno de los requisitos, estos son los requisitos, ¿no? La novedad, el uso, la ventaja y la descripción detallada. Son como el abstract de las revistas, pues en este caso de las patentes. Y nosotros podríamos pinchar aquí, veríamos las invenciones de este señor,
O si quisiéramos de esta compañía, imaginen ustedes que tenemos Saint-Gobain, pinchamos ahí, o Bayer, o DuPont, DuPont y Glass, y tenemos todos los vidrios que ha patentado o que está patentando la casa DuPont. Interesante para muchos de ustedes. Claro, el inventor dice, patentes citadas por el inventor, 0, no hay nada. Patentes citadas por el examinador, 17. O sea, el inventor dice que no hay nada y el examinador ha encontrado 17 cosas parecidas a esta. Artículos citados por el inventor, 0. No hay nadie ha escrito sobre esto. Artículos citados por el examinador, ha encontrado uno. Entonces, el examinador, se llama así, el examinador de la patente, lee las otras patentes que son parecidas, lee los artículos y tiene que demostrar que no es, o sea, que lo que se patenta, lo que se protege es nuevo, pues una ventaja. Y lo describe en ese estado de la técnica del que les hablo, que es muy interesante. Y luego aquí, lo que en esta base de datos, en el Derwent Innovation Index, tiene una descripción pequeña, tienen simplemente un pequeño resumen, y este laminado de vidrio, que es justo el ejemplo que he puesto, está inscrito, fíjense, en todas estas clases internacionales de patentes, en esta, y dentro del propio Derwent, en estas clases más intuitivas, en la A93, en la DB25, claro, porque esto puede ser usado para mobiliario de oficina, pero también en productos laminados, y también puede ser en techos, escaleras, suelos. También les puede interesar la búsqueda de normas, esto ya es más, seguro que lo tienen más conocido, a través de la base de datos del buscador de AENOR, que funciona igual que los anteriores, y ustedes llegan a una norma, que es otro documento, que también puede ser interesante para algunos de ustedes. Con todos estos datos, les sugiero que utilicen y se hagan socios, pueden hacerlo gratuitamente a través de su correo institucional de la Politécnica, de un gestor bibliográfico. La universidad les ofrece este que les digo, RefWorks. RefWorks es un sistema de organizar su información bibliográfica que les permite tenerla siempre a mano y además les permite, aparte de les permite guardarlo en la nube, vamos a decir, y les permite también hacer búsquedas. Si ustedes van guardando, les permite hacer búsquedas en su propia documentación, que puede llegar a ser muy extensa, si dedican mucho tiempo a guardar información. Y sobre todo, a mí me viene muy bien, porque yo hice una búsqueda muy grande cuando hice la tesis, pero ahora hace tiempo que no busco de vez en cuando, pero no tanto, no de un modo tan intenso como cuando estaba haciendo la tesis. Ahora, pues cada vez que hago un trabajo de investigación sobre ese tema, lo voy guardando ahí. Pero si yo quiero ahora recoger algo de los temas de mi tesis, pues podría meterme aquí y buscar los artículos que yo ya empleé, pero que a lo mejor se me han descolocado en el ordenador porque ya he cambiado 2 veces. Y no soy tan ordenado como para tenerlos todos clasificados en mi disco duro. Pero aquí no me hace falta porque los tengo en la nube y el gestor me los clasifica. Bueno, sí que soy un poco ordenadito y entonces aquí, por ejemplo, tengo una carpeta de marcas. Y nos permite también una cosa muy importante, que es generar bibliografías y escribir textos, por ejemplo la tesis o la redacción, insertando las citas. Y esto es muy cómodo y lo hace en todos los formatos bibliográficos y, pues, por ejemplo, tiene el manual de Chicago, el sistema de autor-cita, y aquí me daría una clase. Bueno, y ya solo me queda darles el último recurso de información, que es esa dirección de correo electrónico, para lo que ustedes necesiten. Y ahora, si tienen alguna pregunta o alguna cuestión. ¿No hay ninguna pregunta en la sala? Bueno, a la vez, como se está retransmitiendo, podemos tener preguntas por Twitter, pero me temo que como es la primera vez nadie se ha atrevido y no las hemos tenido. Bueno, pues sin más que decir, pues da por concluida la sesión.